El día de hoy nos corresponde lo que es el manejo terapéutico del asma. Vamos a hacer una pequeña introducción del tema y ya luego vamos a ir de lleno a lo que nos corresponde. Tenemos tiempo como para poder desarrollar. Vamos a ver todos estos temarios, ¿sí? Vamos a empezar con este caso. ¿Sí? Es una adolescente de 15 años que acude por emergencia acompañada de su madre por presentar dificultad respiratoria progresiva desde hace aproximadamente 8 horas. El motivo de la consulta es que le falta el aire y tiene un silbido en el pecho. ¿Sí? Se trata de una paciente de 15 años, estudiante previamente diagnosticada de bronquitis, ¿sí? Recurrente durante la infancia, que inicia hace 2 días con rinorrea acuosa y estornudos que se presentaron tras limpiar un depósito activo en casas. Horas después comienza con tos seca, intermitente y sensación de opresión torácica. En las últimas 8 horas presenta un incremento progresivo de la dificultad respiratoria, tos persistente y sibilancias audibles. Refiere despertar nocturno por tos y sensación de pecho apretado. Utilizó inhalaciones de salbutamol que pertenecían a un primo. Se utilizó 2 PAF cada 8 horas con alivio parcial y transitorio. La madre refiere que desde hace aproximadamente 2 años la paciente tiene episodios similares, especialmente cuando hay cambios de clima con el ejercicio físico, en sus clases de educación física, al exponerse al polvo y durante infecciones respiratorias. Los episodios suelen mejorar espontáneamente o con broncodilatadores prestados. La paciente no usa. Nunca ha sido hospitalizada ni intubada. Niega dolor torácico, pleurítico, expectoración purulenta, hemoptisis o pérdida de peso. En el examen físico encontramos lo que está aquí, ¿sí? Una frecuencia cardíaca en 118, respiratoria en 30, presión arterial en 108/68, la temperatura está normal, está saturando 91%, está alerta, ansiosa, habla en frases cortas, se evidencia una dermatitis eczematosa leve en pliegues antecubitales, se evidencian los cornetes hipertróficos y la mucosa nasal pálida. En el tórax hay uso de músculos accesorios, tiraje intercostal leve, expiración prolongada, sibilancias expiratorias difusas bilaterales, disminución moderada del murmullo vesicular, taquicardia regular y no tiene soplo. Dentro de sus antecedentes está una dermatitis atópica en la infancia, rinitis alérgica, que le diagnosticaron cuando tenía 10 años, no hay cardiopatías, sus vacunas están completas, no fuma. Su madre tiene asma desde la adolescencia y tiene un hermano con rinitis alérgica, vive cerca de una avenida con alto tránsito vehicular, padre fuma dentro de casa y tiene un gato desde hace un año. ¿Sí? Entonces, primero, sabemos que esto no es una asma crónica, ¿no? O sea, digamos que si estuviera sospechando del diagnóstico de asma, esto no entraría dentro de ese cuadro clínico. Estaríamos dentro de una exacerbación de un cuadro asmático, ¿sí? Entonces hay que manejar primeramente esa exacerbación, pero luego de ello, si es que nosotros confirmamos el diagnóstico, que más adelante lo vamos a ver, tendríamos que ponernos a pensar en qué le vamos a dar, porque esta paciente de 15 años ya tiene que recibir tratamiento crónico en caso fuera asma, pero en caso no, es lo que vamos a ver qué es lo que le daríamos. Entonces, antes de continuar con el caso, ¿sí? Que lo vamos a repetir nuevamente terminando la clase teórica de hoy, y con lo que aprendamos ahora vamos a tratar de ver cómo resolveríamos esto y finalmente, primero cómo diagnosticar, cómo manejar y qué tratamiento ambulatorio le dejaríamos, ¿sí? Entonces vamos a entrar a unos principios generales del asma. En el asma va a haber 3 cosas muy importantes, ¿sí? Va a haber una hiperreactividad, va a haber una inflamación crónica y va a haber una obstrucción a la vía aérea, ¿sí? Siendo la inflamación crónica,
el mecanismo fisiopatológico más importante para el desarrollo del asma. Entender esto, entender que la inflamación crónica es, patogénicamente hablando, es lo más importante dentro del contexto de la enfermedad, me va a hacer entender el porqué del tratamiento. ¿Sí? Entonces va a haber una hiperreactividad, una inflamación y una obstrucción de la vía aérea. Todo esto, estas tres cosas, lo que me van a llevar, como dice en la flecha, es a una limitación al flujo aéreo. El flujo aéreo va a estar limitado. Ahora, estas tres cuestiones me van a provocar síntomas como tos, disnea, me va a provocar opresión torácica, me va a provocar la aparición de sibilantes, ¿sí? Que son básicamente los signos y síntomas más frecuentes que tiene un paciente asmático, ¿sí? Entonces, en buena cuenta, el asma es una enfermedad crónica que tiene reagudizaciones que son episódicas y que son intercaladas con periodos de variabilidad asintomática. Quiere decir que pueden estar desde asintomáticos a estar en periodos de leve sintomatología, ¿sí? Y que estos periodos van a estar intercalados por las exacerbaciones, ¿sí? Exacerbaciones que pueden estar desencadenadas por ejercicio, por alérgenos, por irritantes, por cambios de clima y por infecciones respiratorias agudas virales, ¿sí? Entonces, las exacerbaciones pueden estar provocadas por estos principalmente, ¿sí? Y que luego de ese episodio vamos a entrar a un periodo de variabilidad sintomática que generalmente puede ser asintomático o levemente sintomático. Muy bien, entonces la etiología del asma es multifactorial, ¿sí? Va a haber factores propios del paciente, ¿sí? Como por ejemplo su raza, su etnia. Va a haber también factores genéticos. Se sabe que el asma es una enfermedad multigénica, ¿sí? Y tiene un componente hereditario hasta en el 60% de personas. O sea, quiere decir que una persona que tiene un antecedente de un padre o madre asmático, pues tiene un 60% más de posibilidades de desarrollar asma de alguien que no lo tiene, ¿sí? Y también los factores ambientales también son responsables, pueden ser responsables de la aparición de un asma, como por ejemplo las infecciones virales severas en primera infancia. Se ha estudiado mucho la asociación de virus sincitial respiratorio y rinovirus en la primera infancia con el desarrollo de la enfermedad en la etapa adulta, ¿sí? ¿Necesitan espacio? Acá adelante hay. Entonces, ahora, en cuanto a la fisiopatología, como ya habíamos visto en la primera diapositiva, ¿sí? Vamos a encontrar una inflamación de la vía respiratoria, una contracción del músculo liso bronquial, remodelación de la vía respiratoria y una lesión epitelial. Y todo esto va a funcionar de manera unísona para provocar la enfermedad, ¿sí? Entonces va a haber una inflamación crónica de la vía respiratoria. La vía respiratoria se va a infiltrar por eosinófilos, por mastocitos, por macrófagos y por linfocitos T, ¿sí? El músculo liso se va a contraer en virtud de mediadores inflamatorios, liberados por células inflamatorias, por células nerviosas y epiteliales, ¿sí? Luego también va a haber una lesión epitelial, va a haber denudación y descamación de tejido bronquial que va a provocar que se formen tapones mucosos, lo cual va a limitar el flujo de aire, ¿sí? Y finalmente, ya de manera crónica, va a haber un remodelado de la vía respiratoria. La vía respiratoria de un paciente asmático no va a ser la misma que un paciente que no lo tiene, ¿sí? Va a haber fibrosis subepitelial, va a haber hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial, va a haber también hipertrofia e hiperplasia de células caliciformes, que son las encargadas de fabricar moco, ¿sí? Y también de las glándulas submucosas. Va a haber angiogénesis, va a estar más vascularizado, va a estar más vascularizada la capa submucosa del tejido que en una persona que no tiene asma, esto debido a la angiogénesis que se provoca, y va a haber un engrosamiento de la pared bronquial, ¿sí? Todos esos cambios son provocados a consecuencia de todos estos fenómenos, de la inflamación, de la contracción del músculo liso y de la lesión epitelial, ¿sí? Muy bien, entonces para llegar al diagnóstico tengo que preguntar
tengo que hacer una anamnesis adecuada, ¿no? Entonces tengo que interrogar por episodios recurrentes, sobre todo de estas cuatro, de tos, disnea, presión torácica y sibilancia, que van a ser los síntomas cardinales del asma, ¿sí? Recuerden los tos, disnea, opresión torácica y sibilancia. Y que tienen que ser en episodios recurrentes, que tienen que aparecer de manera constante, ¿sí? Que tienen que aparecer de manera constante. Adicionalmente a eso voy a preguntar por antecedentes de atopía, ¿sí? Presencia de eczemas, alergias frecuentes, dermatitis, ¿sí? Etc. Y la edad mayor de 50 y el tabaquismo, ¿ya? Un tabaquismo de más de 20 paquetes al año, todo lo contrario me aleja del diagnóstico, ¿sí? Me aleja el diagnóstico, por eso le he puesto con otro color, ¿no? Si tu paciente tiene más de 50, duda que sea asma. O sea, si tiene más de 50 y le escuchas sibilantes, duda que sea asma. Si tienes un paciente que viene por tos crónica, puede ser un adulto joven que viene por tos crónica y fuma más de 20 paquetes al año, también duda de que el diagnóstico sea un asma, ¿sí? En el examen físico, entonces recordamos, en los síntomas va a haber tos, disnea, presión torácica y sibilancia, ¿sí? Ojo, ¿por qué lo pongo en síntomas? Porque el paciente puede referirlo como siento un silbido en el pecho, ¿no? Siento un silbido en el pecho. Eso es un síntoma de sibilancia. Pero en el examen físico también puedo encontrarlo como signo, ¿no? Ausculto y voy a escuchar la sibilancia, ¿sí? Voy a encontrar que mi paciente tiene una fase expiratoria prolongada y los signos de atopía, ¿no? Como eczema, rinitis y la presencia de pólipos nasales. Entonces, finalmente, chicos, para el diagnóstico de asma tienen que haber síntomas compatibles, ¿sí? Síntomas y signos compatibles asociados a demostrar que hay una obstrucción del flujo expiratorio, ¿ya? Esta diapositiva es clave. Para el diagnóstico de asma necesito signos y síntomas compatibles y demostrar una obstrucción al flujo expiratorio, ¿sí? Recuerden bien esto, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Primero vamos a pasar a clasificación, ¿sí? La clasificación que nos da Gina nos clasifica al asma en asma alérgica, ¿no? El asma alérgica es el asma que está asociada a antecedentes de atopía, ¿sí? Que se dan en pacientes adolescentes que de niños sufrían de rinitis alérgica, o niños que tenían antecedentes de eczema, ¿sí? Hay eosinófilos elevados, entonces es un asma predominantemente alérgica. Luego vamos a tener un asma no alérgica, ¿sí? En la cual no vamos a encontrar ningún antecedente de atopía, no vamos a encontrar eosinófilos aumentados, ¿sí? Los niveles de inmunoglobulina E van a estar dentro de valores normales, muy diferente en la asma alérgica, que los niveles de inmunoglobulina E van a estar elevados. Luego vamos a tener la asma tusígena o predominantemente tusígena, que es esa forma de presentación del asma en el cual predomina la tos. Vamos a encontrar el asma de inicio tardío. Normalmente lo habitual es que el asma inicie en la infancia o en la adolescencia, ¿sí? Si lo hace después, lo llamamos como un asma de inicio tardío. Asma con limitación persistente del flujo aéreo, o sea, hay alteraciones espirométricas que no revierten con facilidad con el tratamiento. Y finalmente, la última forma de presentación de asma es el asma con obesidad, ¿sí? El GINA del 2026 clasifica el asma en leve, moderada y grave, ¿sí? Leve, moderada y grave. ¿Cuándo dice GINA que el asma va a ser leve?
cuando está bien controlada con tratamiento de baja intensidad. ¿Y cuál es el tratamiento de baja intensidad? Más adelante lo vamos a ver, el Step 1 y el Step 2. Entonces, si mi paciente con Step 1 y Step 2 está bien controlado, tiene un asma leve, ¿sí? Asma moderada es cuando el paciente va a estar bien controlado, pero con tratamiento de Step 3 o Step 4. Y finalmente va a ser un asma grave cuando no va a estar controlada a pesar del tratamiento con dosis altas de dos medicamentos juntos, de corticoides inhalados y de beta-2 agonistas de acción larga, ¿sí? Ojo, los dos combinados en un mismo inhalador, ¿sí? O que requieren dosis altas para evitar la pérdida de control. ¿Ya? Entonces vamos a tener, que se puede clasificar también como leve, asma grave, moderada y leve. Jenna también recomienda que clasifique a los pacientes, aparte de la clasificación inicial que les dije de diferentes fenotipos de asma, también nos indica que debemos clasificarlo por la forma como controlo los síntomas, ¿sí? O sea, bien controlados, parcialmente controlados o mal controlados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo diré que mi paciente asmático está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado, ¿sí? Le tengo que preguntar si es que en las 4 semanas siguientes ha tenido síntomas de asma más de 2 veces por semana, ¿sí? Tengo que preguntarle si alguna noche se ha despertado por los síntomas de asma, ¿sí? Le tengo que preguntar si es que ha utilizado beta-2 agonistas de acción corta de rescate para aliviar los síntomas más de 2 veces por semana o que alguna de sus actividades se haya visto limitada por la presencia de asma. Entonces, si la respuesta a todas estas 4 preguntas es no, mi paciente está bien controlado. O sea, ha tenido menos de 2 veces al día, 2 veces a la semana síntomas de asma en el día. En la semana nunca se ha despertado por los síntomas de asma, no ha tenido que utilizar su inhalador de acción corta y sus actividades no han sido limitadas. Si todos son no, bien controlado. Si responde 1 o 2 afirmativas, parcialmente controlado. Y si responde 3 o 4 afirmativas, el paciente está mal controlado. ¿Ok? Ahora, la guía europea, el GEMA, las 2 guías más importantes para el manejo de asma son GINA y GEMA. ¿Ya? La GEMA también clasifica al asma en adultos como bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada, ¿sí? Es muy similar a la que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces te evalúa la presencia o ausencia de síntomas diurnos, la limitación de actividades, los síntomas nocturnos, la necesidad de medicación, ingresa la función pulmonar, ¿sí? Ingresa el pico de flujo expiratorio y la presencia de exacerbaciones. ¿Sí? Es un poco más completo que el anterior. Esto es sumamente importante para definir algunas veces el tratamiento, sobre todo en pacientes que ya tienen el diagnóstico de asma. Definir esto es muy importante. Recuerden el caso clínico. ¿Ya? Lo vamos a volver a repetir, pero ya lo tenemos que ver en el contexto de que yo tengo que clasificar mi asma, ¿sí? Tengo que ver si está, cómo son los síntomas diurnos. Entonces tengo que tener en la cabeza que lo que tengo que buscar en esa historia es ver síntomas diurnos que refiere el paciente. Limitación de actividades. Tengo que ver en ese caso clínico si el paciente refería o no limitación de actividades. Síntomas nocturnos, uso de medicación de rescate, si usó salbutamol o no, y si es que tenemos datos de la función pulmonar sería ideal, ¿sí? Entonces, es muy importante que veamos si el paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado, ¿ya? Entonces, les dije que para diagnosticar el asma necesito 2 cosas nada más. ¿Cuáles eran las 2 cosas que necesito para diagnosticar el asma?
Síntomas compatibles y limitación del flujo aéreo demostrada, ¿no? ¿Cómo demostramos la limitación del flujo aéreo? Con espirometría. Tiene que ser con espirometría, ¿sí? Entonces vamos a ir a la primera parte. Estos síntomas, ¿sí? Estos síntomas me van a orientar con mucha posibilidad al diagnóstico de asma. ¿Cuáles son los síntomas principales? Sibilancias, ¿sí? Sensación de falta de aire, opresión torácica y tos. Esos síntomas me apoyan al diagnóstico de asma, hay que recordarlos, ¿sí? Pero además de esto, además de que se presenten estos síntomas tienen que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo, ¿cuál? Que los síntomas ocurran de forma variable durante el tiempo y que varíen en intensidad, ¿sí? Que los síntomas habitualmente sean más severos de noche, ¿sí? O cuando el paciente está haciendo alguna actividad. Que los síntomas sean desencadenados por el ejercicio, por reírse, por alérgenos, por aire frío, ¿sí? Que los síntomas, y esto es muy distintivo de asma, ¿sí? Que es el paciente que está ejercitándose y empieza a sentir como que le falta el aire y le duele el pecho. Lo habitual en una persona que no tiene asma es de que cuando sientes una presión torácica y sientes que no puedes respirar, descansas y sientes alivio, ¿no? En el asmático ocurre todo lo contrario. El paciente cuando se detiene, más bien empeora los síntomas. Empeoran los síntomas cuando se detiene, y esto es un rasgo clínico muy distintivo de asma. Los síntomas se empeoran cuando el paciente deja de ejercitarse, ¿sí? Y los síntomas pueden aparecer o empeorar después de una infección viral. Ahora, estos síntomas también son muy importantes y también tienen que conocerlos muy bien. La producción crónica de esputo. Que el paciente te diga que cada vez que tiene estos cuadros de sensación de falta de aire y opresión torácica, produce mucho moco, mucha flema. Está con una tos, pero esta tos es muy productiva, ¿sí? El paciente además te dice que esa sensación de falta de aire se asocia a que se marea, está un poco aturdido o siente hormigueos en extremidades, ¿sí? El paciente te dice que esa sensación de opresión torácica a menudo se convierte en un dolor franco. Esa opresión, el paciente luego la refiere como dolor, ¿sí? Y que luego de hacer un ejercicio tiene una disnea, pero con respiración muy ruidosa. O sea, se siente no un silbido, sino como una respiración ruda, como si el aire no pudiera ingresar, ¿sí? ¿Por qué estos síntomas son muy importantes? Porque si el paciente los refiere, me aleja la posibilidad de asma. Estos síntomas, producción crónica de esputo, dificultad para respirar asociada a mareos, dolor torácico y disnea con respiración ruidosa, me van a hacer a mí que yo piense en un diagnóstico diferencial y no en asma, ¿sí? Y no en asma. Entonces también hay que conocerlo. Muy bien. Ahora venimos a la segunda parte, que quizás es en la que más nos terminamos confundiendo. Es hacer una espirometría y demostrar que hay una limitación en el flujo de aire, ¿sí? ¿Cuál es el que, a ver, que por lo menos ustedes deberían saber, ¿sí? Digamos que si uno dice, bueno, no me va a dar la memoria para aprender tanto, ¿cuál valdría la pena? Lo que está marcado en rojo. Lo que está marcado en rojo, ¿ya? Es la presencia de una respuesta positiva a un test de broncodilatador, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Yo al paciente, ¿sí? Llega a la consulta
y le hago una espirometría. ¿Sí? Llega, obviamente le haré durante una exacerbación. No, por si acaso, no se aconseja hacer el diagnóstico espirométrico de un asma durante el paciente está exacerbado. Tiene que estar en su periodo de remisión. Le hace su espirometría. ¿Ya? Le hace su espirometría y luego le repites la misma después de haberle aplicado un SABA. O sea, un beta-2 agonista de acción corta. ¿Cuánto? De 200 a 400 de salbutamol o albuterol, le dicen los norteamericanos. ¿Esto cuánto equivale? Cada puff de salbutamol tiene 100 microgramos, ¿ok? Cada puff de salbutamol tiene 100 microgramos. Entonces yo voy a dar de 2 a 4 puffs, ¿sí? Espero, ¿sí?, 10 a 15 minutos y le vuelvo a repetir la espirometría, ¿entiende? Le hago una espirometría, ¿sí?, le aplico su broncodilatador, 2 a 4 puffs, y luego de 10 a 15 minutos le repito la espirometría, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que encontrar? ¿Qué tengo que encontrar? En adultos, un incremento del BEF1, ¿sí?, del volumen expiratorio forzado o de la capacidad vital forzada mayor al 12% y mayor a 200 mililitros, ¿sí? Y me confirmará más el diagnóstico o me apoyará más el diagnóstico cuando estos valores sean superiores al 15% y a 400 mililitros, ¿sí? O cuando el pico de expiración forzada aumente más del 20%, mayor o igual del 20%, ¿sí? Esto en caso de que la espirometría no esté disponible, ¿sí? El flujo expiratorio forzado se puede hacer sin espirometría. Es como un tubo, es algo así, como una botella. Entonces tú con toda tu fuerza soplas en ese tubo y se va a mover una flechita. Eso no es un espirómetro, por si acaso. Pero eso me ayuda a medir el flujo el pico del flujo expiratorio, ¿sí? Entonces, cuando no tengo espirometría puedo utilizar esto. Entonces, tienes que hacer al paciente que sople. Le aplicas el broncodilatador. 15 a 20 minutos repite el procedimiento. Y si luego de esos 15 a 20 minutos mejora más de un 20% el valor, estás ante un asma. Estás demostrando la obstrucción del flujo expiratorio. Y si tu paciente tiene síntomas compatibles, ya tienes el diagnóstico, ¿sí? En caso de niños, es el aumento del BEF1 más del 12%, ¿sí? El BEF1 más del 12%. Entonces, si me ponen una espirometría, yo tengo que evaluar en la espirometría qué parámetros. El BEF1, ¿sí? Y tengo que ver cuánto está el BEF1 antes de hacer las inhalaciones y después. ¿Y qué tengo que encontrar? Que haya un empeoramiento, una mejoría. Una mejoría, ¿sí? ¿De cuánto? De mínimo el 12%, idealmente el 15%. Y en el caso de que yo mida la capacidad vital forzada, ¿sí?, tengo que ver que hay un cambio en la capacidad vital forzada de más de 200 mililitros a más luego de hacer el test de broncodilatación. O idealmente, ya para estar 100% seguros, 400 mililitros, ¿sí? Hay otros test, ¿sí?, pero digamos el que debemos conocer bien, ¿sí?, puede ser eso, porque quién sabe, por ahí les pueden hacer una pregunta, tranquilamente puede venir en el examen un resultado de espirometría, ¿no? Y les dicen, diagnostiquen qué es, ¿ya? Y de repente la mayoría de ustedes marca asma, diciendo, bueno, como es asma, entonces seguro que el diagnóstico es asma. Y me marcan una respuesta relacionada a asma cuando de repente el paciente solo necesita antibióticos, porque no es
un cuadro obstructivo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este, no mucho cuidado, sino tiene que conocer bien este texto. Aquí les estoy dejando para que revisemos un poco los diagnósticos diferenciales del asma, ¿no? Vimos que hay algunos síntomas que me alejan un poco del diagnóstico, ¿sí? Básicamente, cuando tienen ustedes un paciente adulto, ¿sí?, habitualmente más de 40 años, ¿sí?, más de 40 años, lo que tienes que pensar, la enfermedad más frecuente que me da estos síntomas es en EPOC. EPOC es el principal diagnóstico diferencial de asma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia radical? Porque la clínica es muy similar. La edad de aparición, ¿sí? La edad de aparición. EPOC es una enfermedad de adultos, ¿sí?, con el antecedente o de fumadores o de que han tenido trabajos en mina, ¿sí?, o han estado sometidos a polvo, ¿sí?, o a humo, ¿ya? Pero ese no va a ser el único diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, en todas las edades siempre hay que pensar en tuberculosis, como está acá, en tuberculosis, sobre todo en nuestro país, ¿sí? Si tienes un paciente con tos crónica, tienes que pensar en tuberculosis, ¿sí? Y recuerden que la tos crónica es un síntoma de asma. Entonces aquí está como para que revisemos cada uno de los diagnósticos diferenciales, pero orientados a la edad, ¿sí? A la edad. Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos corresponde el día de hoy, que es el tratamiento del asma, ¿ya? Entonces, para el tratamiento del asma, tengo que seguir los siguientes pasos. Primero, elaborar mi plan de acción. ¿Cómo voy a manejar el asma en mi paciente? Segundo, tengo que definir mis objetivos, ¿sí? Tercero, tengo que evaluar la gravedad del asma de mi paciente, porque de acuerdo a eso voy a definir con qué tratamiento voy a arrancar. Tengo que evaluar la respuesta al tratamiento que yo le di a los 2 a 3 meses, ¿sí? Se evalúa la respuesta al tratamiento cada 2 a 3 meses. Y tengo que hacer un abordaje escalonado, poco a poco. De primera no voy a ir a darle lo más fuerte, ¿no? Es lo mismo, siempre debemos tener ese criterio. No es lo mismo, no vas a darle, por ejemplo, de tratamiento para una amigdalitis aguda bacteriana, no le vas a poner ceftazidima, bivactam o meropenem, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, uno tiene que tener un criterio racional de cómo prescribe su medicación. Entonces, tiene que ser un abordaje escalonado, ¿no? Iniciar con lo que necesita mi paciente e ir escalando en virtud de la respuesta al tratamiento. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles van a ser los objetivos de mi tratamiento? Los objetivos de mi tratamiento, le voy a dar un poquito de zoom para que lean los de atrás, va a ser controlar los síntomas a largo plazo, ¿sí? O sea, los síntomas de asma, los problemas para dormir y que el paciente pueda realizar actividad física. Ya sobre todo estos tres, que ya no tenga síntomas, que no se despierte en la noche a consecuencia del asma y que pueda hacer sus actividades físicas con normalidad. Mi otro objetivo va a ser que no se me muera mi paciente, limitar las exacerbaciones, reducir la limitación del flujo de aire y reducir los efectos adversos del tratamiento, que no están exentos de efectos adversos, por si acaso los tratamientos que vamos a ver. Muy bien. Entonces, para hacer el tratamiento, ¿sí?, en personas, en adultos y adolescentes a partir de los 12 años, primero tengo que revisar mis síntomas, ¿no? Tengo que revisar mis síntomas, tengo que ver exacerbaciones, efectos adversos, comorbilidades, la espirometría, cómo está su función pulmonar, evaluar de acuerdo al caso la utilización de biomarcadores y también la satisfacción del paciente y sus familiares. Confirmar el diagnóstico si es necesario, controlar los síntomas
y además también modificar los factores de riesgo, manejar las comorbilidades, ver si es que mi paciente está teniendo una técnica adecuada de inhalación y adherente, ¿sí? Y acá vamos a hacer una pausa porque es muy importante. En alguna oportunidad hicimos un chequeo así muy sencillo en 10 internos de medicina para ver cuántos sabían utilizar un inhalador. Ahí miren cuántos, 10. Justo hicimos una charla de asma en el hospital. No eran más, eran 15, claro. Eran 15. Hicimos una charla de asma, bueno, un interno hizo una charla de asma en el hospital y el neumólogo de mi hospital le dijo, ya perfecto, está bonita tu presentación, a ver, enséñanos a usar el inhalador. Se nos agarró el inhalador, lo hizo mal. Entonces se nos ocurrió, a ver, todos los demás, ninguno sabía utilizar un inhalador. ¿Ya? Y lo más grave aún, y lo que a mí me asustó mucho más, es que uno de los internos había sido asmático y no sabía utilizar el inhalador. Entonces, y esto pasa, imagínense en personal de salud, imagínense cómo va a ser de complicado. De repente ustedes cuando se vayan al Serum le van a tener que explicar a una persona, número uno, que quizás no sabe hablar castellano, número dos, que es iletrado, o sea, no sabe leer ni escribir, de cómo tiene que utilizar este bendito inhalador, ¿sí? Primero, el inhalador ¿va directo a la boca o necesita utilizar una aerocámara? Depende, depende. ¿Aerocámara en quién se recomienda? ¿En ancianos? ¿Se recomienda en niños? ¿O en personas que tengan dificultad para absorber? No dicen, doctor, no, tengo la boca muy grande y no puedo cerrar el piquito del inhalador. Entonces, ¿ya? Idealmente se ha visto que hay mejor respuesta cuando utilizan la aerocámara. Entonces, en la medida de lo posible, pero no siempre se va a poder. ¿Ya? A ver, de acá a 2 años, cuando lleguen a hacer el Serum, ¿sí? ¿Ya? A ver, quiero ver quién en su posta va a tener una aerocámara. No existe eso. No existe. Pero a veces ustedes se las tienen que llevar, regalarle a sus pacientes. ¿Ya? Entonces, ahora, ya sabemos que ideal es usar la aerocámara, pero si no, lo utilizo así. Nada más. Ya, la saco de la caja. ¿Qué tengo que hacer? Una vez que la saque de la caja. Tengo que agitarla. ¿Ya? ¿Cuántas veces? Ahí empezamos los problemas. ¿Cuántas veces se agita, no? Porque a tal cual, le dimos a los medicamentos, ya decían, doctor, se agita el inhalador, a ver, agita. No. ¿Cómo? De 5 a 10 veces. Se agarra el inhalador, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces. No es contar, ¿no? 10 veces, de 5 a 10 veces. Agitarlo de manera fuerte. Una vez que terminé ese proceso, tengo que pedirle al paciente que primero exhale, ¿no? Que sople un poco. Y una vez que sople, que se coloque el inhalador cubriendo todo el orificio del inhalador con su boca, ¿sí? O si es que estoy utilizando la cámara, que se ajuste bien la aerocámara y que inhale suavemente y de manera prolongada y apriete el inhalador, ¿sí? Y apriete el inhalador y empiece a inhalar y que haga una inhalación lo más profunda que pueda, ¿sí? Y una vez inhalado, que trate de mantener, como que aguantarle el aire, ¿sí? Idealmente hasta unos 30 segundos, ¿sí? ¿Se queda así? Y luego de eso que haga no, sino decirle que expire suavemente, ¿sí?
Si mi paciente necesita 2 inhalaciones, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para hacer la siguiente? 10. ¿Cuánto? De 30 segundos a 1 minuto. Tiene que esperar de 30 segundos a 1 minuto y repetir lo mismo, ¿no? Exhalar, colocarse el dispositivo, apretar, quedarse lo más que pueda y luego soplar suave. Luego de eso, ¿hay alguna otra recomendación? En el caso de que esté utilizando corticoide, ¿qué tiene que hacer? Cepillarte los dientes. No es necesario cepillarte los dientes. Simplemente algo tan sencillo como enjuagarse la boca y escupir, no tragarse el agua, ¿sí? Porque algunos pacientes lo que hacen después de utilizar, por ejemplo, la Beclo, que es la que da el Sigi Salud, sobre todo, se enjuagan la boca, pero luego se tragan esa agua. Es lo mismo que nada. Van a hacer su candidiasis esofágica al cabo de un tiempo. Entonces hay que decirle, te enjuagas la boca y escupes esa agua, ¿sí? Luego de eso, ¿lo pueden dejar así a la intemperie? No, tiene que estar tapado. Sí, tiene que estar tapado, tiene que estar en sombra, no puede estar en sol. ¿Ya? Si supieran todas las formas tan disparatadas que hemos visto de utilización, desde gente que lo utiliza como perfume, ¿no? O sea, lo tira así y luego lo respira como para tratar de que se lo metan, otros que lo se hacen dar aire. Tenemos que hacer permanentemente, cuando ustedes prescriban este medicamento, de repente por primera vez a un paciente, pedirle que lo haga delante de ustedes. No simplemente es decirle, ya, darle lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Así que ya me has entendido. El paciente jamás te va a decir, no te he entendido, doctor. Eso es algo que no solo aplica para este tema. Para cualquier asunto médico, cuando ustedes sean médicos, siempre cuando ustedes le pregunten al paciente, señor, señora, ¿me ha entendido? Jamás le van a decir no. Bueno, algunos sí, pero sobre todo gente que no los entiende, dicen que sí por vergüenza. Entonces, ¿cuál es lo que yo siempre hago, no? A mis pacientes les digo, ¿me has entendido? Me dicen sí. A ver, ¿qué te he dicho? Y ahí cuando se ponen así me dicen, no lo he entendido. Entonces, tienes que asegurarte en este tema de que el paciente replique los pasos tal cual tú le has enseñado. Y una vez que tú veas que el paciente efectivamente lo está haciendo de la manera adecuada, recién le dices, ahora sí, vaya. Pero no solamente basta eso, como dice ahí, cada 2 a 3 meses cuando tú lo reevalúes, tienes que volver a preguntarle y decirle, ya, es tu control, ¿no? A ver, enséñame cómo está usando el inhalador. Y te tiene que enseñar cómo está haciendo el procedimiento, ¿sí? Porque puede ser que se olvide, puede ser que sea confundido, puede ser que algún familiar le ha dicho, no, así no es, tienes que hacer de esta forma, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver este cuadro, bueno, este algoritmo, lo que me va a definir es básicamente cuándo, en dónde empezar, ¿sí? En dónde empezar. Entonces ya vamos a ir entrando al tratamiento. Chicos, tienen que entender que cuando un paciente se diagnostica de asma, hay 2 opciones de tratamiento, que la guía de la Gina lo llama como track 1 y track 2. No son más que 2 formas diferentes de tratar, ¿sí? Tú puedes utilizar el track 1 o puedes utilizar el track 2. ¿Cuál es el que te recomienda la guía? El track 1. Es el preferido, es el ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que preguntar en tu paciente? Preguntar, señor, ¿usted ha tenido síntomas diarios o se ha despertado en la noche 1 o más veces por semana y en su espirometría hay un compromiso restrictivo o ha tenido una exacerbación reciente, o sea, acaba de presentar una exacerbación? Si tu paciente te dice que sí, lo mandas de frente al step 4. Este paciente inicia en step 4. Entonces,
pacientes nuevos, ¿sí? ¿Cuándo iniciarán en Step 4? Van a iniciar en Step 4 si es que tienen síntomas diarios, ¿sí? Si es que se despiertan en la noche por los síntomas del asma, por lo menos una vez por semana, ¿sí? Y que tengan aparte que tengan un patrón restrictivo muy marcado o que acaban de tener una exacerbación reciente, ¿sí? Una exacerbación reciente. Ya. Les vuelvo a repetir porque es sumamente importante. Se van a ir a Step 4, ¿quiénes? Los que tengan síntomas diarios, ¿sí? Los que se despierten por las noches una o más veces, los que tengan una función pulmonar muy disminuida y que hayan tenido una exacerbación reciente. Se van a Step 4. Si tu paciente te dice no, tienes que ver si tu paciente tiene síntomas la mayoría de los días en la semana, pero no todos, y que además se despierta una vez en la noche, ¿sí? Y que tenga una función pulmonar reducida, pero no haya tenido una exacerbación reciente. Si te dice que sí, lo mandas a Step 3. Y si te dice que no, ¿sí? Tienes que preguntar si es que los síntomas son menos de 3 a 5 días a la semana, menos a 3 a 5 días a la semana, con función pulmonar levemente reducida. Si la respuesta es sí, se van a ir a Step 1 o a Step 2. ¿Ok? Entonces, si en el caso clínico les dicen que es un paciente que tiene síntomas todos los días y que una vez por semana se despierte en la noche y no dice nada más, ¿a qué step lo mando? ¿Al 4 o al 3? Al 3. ¿Por qué al 3? Porque para que sea 4, miren, tiene que tener, aparte de lo que les he dicho, tiene que tener función pulmonar baja o exacerbación reciente. El caso clínico estaba exacerbado, el que vimos, el caso clínico inicial. Eso tenemos que ponernos a pensar. Si está exacerbado y tiene síntomas todos los días y se despierta una vez por semana, ¿a qué step se va a ir esa paciente del caso clínico? Directamente se va a ir a Step 4 una vez que salga la exacerbación, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi paciente viene por una exacerbación de asma, ¿sí? Pero cuando yo la interrogo, me dice solamente me da síntomas una vez por semana y nunca me despierto por el asma? ¿Con qué le iniciaré? O con Step 1 o con Step 2, ¿sí? Con Step 1 o con Step 2. Ojo, en el track 1, que ahorita lo vamos a ver, el Step 1 y el Step 2 se fusionan, ¿ya? Por si acaso. En el track 1, el Step 1 y el Step 2 se fusionan, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver finalmente lo que es el tratamiento, ¿sí? Para adolescentes y adultos. Como les dije, el track 1, el step 1 y 2, en el track 1 se fusionan, es uno mismo, o sea, no hay step 1, step 2, es como que la fusión de ambos, ¿sí? En cambio, en el track 2, sí, hay pasos separados. Entonces, vamos a ver aquí con más detalle. Sí, por ejemplo, yo voy a utilizar, más adelante vamos a ver los medicamentos, por ejemplo, la asociación de budesonida con formoterol, ¿ya? Entonces, si utilizo budesonida con formoterol y mi paciente termina en step 1 y step 2, solamente va a utilizar el medicamento cuando lo necesite.
¿sí? Solamente va a utilizar el medicamento cuando lo necesite, ¿sí? Ahora, si mi paciente se va directamente a step 3, si mi paciente se va directamente a step 3, va a usar una inhalación en la mañana, una inhalación en la noche y una inhalación si es que necesita, debido a que tiene los síntomas de asma, ¿sí? Muy bien. Por si acaso, esto que dice air only es cuando solo están utilizando antiinflamatorios de rescate, ¿sí? O sea, en este caso, la budesonida y el formoterol es la asociación de un corticoide inhalado con el formoterol, que es un beta-2 agonista de acción larga. Actualmente ya vienen combinaditos, ¿sí? Pero por ejemplo, si ustedes se van a ir al MINSA, no hay combinaditos, ¿sí? Los tenemos que dar por separados. Entonces, te da la opción, el step 1 y 2 del track 1, que puedas utilizar solamente antiinflamatorios, ¿sí? Antiinflamatorios, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos beclometasona, entonces puede hacer que este paciente solo utilice beclometasona, ¿sí? Y lo que acá dice MART, ¿sí? Se refiere a la terapia de rescate, ¿sí? Se refiere a la terapia de mantenimiento asociada con terapia de rescate. Este es el MART, ¿sí? Mantenimiento, budesonida, rescate, formoterol, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que antiguamente se hacía era lo siguiente, ¿sí? Que esto está cambiando. Lo que antiguamente se hacía era que el paciente utilizaba su corticoide de manera estable, continua, y solo utilizaba el beta-2 agonista para rescate. En buena cuenta, había algunos pacientes asmáticos que todos los días, tuvieran o no tuvieran síntomas, tenían que utilizar su corticoide. Todos los días, tuvieran o no tuvieran síntomas, tenían que usar su corticoide. Y tenían a la mano guardado su salbutamol, por si algún día estaban corriendo porque se les dejaba de la combi, y al subir la combi estaban así, sacaban su salbutamol, 2 puffs y ya, tranquilos. Así es más o menos como se manejaba. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ha cambiado esto en esta guía? Porque esta guía, recuerden que es norteamericana. Porque ya casi en Norteamérica ya no hay productos por separado, casi ya no hay a la venta, ¿sí? Entonces la mayoría de personas utilizan ya los combinados, lo que viene en corticoide con LAR. Entonces, ¿a qué se refiere la estrategia MART? La estrategia MART, ¿qué dice? ¿No? Yo tengo en mi bolsillo, ya no tengo mi salbutamol ni mi corticoide, sino tengo mi formoterol con mi budenosina, ahí en mi bolsillo. Entonces, ¿qué dice? El formoterol y budenosina lo utilizo para controlar, me tenga o no tenga síntomas. ¿Y qué es la estrategia MART? La estrategia MART quiere decir que si tú estás en la combi, te sientas, te empiezas a sentir que falta el aire, puedes utilizar ese mismo de mantenimiento como de rescate. ¿Se entiende? El mismo de mantenimiento sirve como de rescate. Eso no aplica cuando yo doy los medicamentos por separado. O sea, jamás en la vida voy a decirle a mi paciente, sí, cuando te sientas agitado, inhala beclometasona, el corticoide. El corticoide no le va a hacer nada. El corticoide es para mantenimiento. ¿Cuál es el de rescate? El salbutamol, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Es muy importante. Nos puede llevar a confusión, ¿por qué? Porque en las guías norteamericanas, como les digo, ellos ya están prácticamente a todos los pacientes usándole terapia combinada. Nosotros en Perú, sobre todo de pacientes usuarios de servicios de salud, llámese salud y MINSA, todavía seguimos dándole por separado. Obviamente un paciente particular de tu clínica, no, pues le das combinado, obviamente. Pero en los, inclusive ya no hay para apretar, ni tienes que estar viendo, ¿no? Sino es simplemente como un,
imagínense como un celular pero redondo, ¿no? Y ahí pones la boca, aprietas un botoncito, te manda el producto. Es mucho más moderno actualmente, ¿no? Mucho más práctico para el paciente también. Muy bien, entonces, si tú estás en step 1 y 2, solamente tomas medicamento de acuerdo a necesidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres asmático y de acuerdo a tu evolución clínica terminas en step 1 o en step 2, no necesitas usar todos los días tu inhalador. ¿Está claro? Si tu paciente está en step 1 o step 2, no necesitas usar tratamiento todos los días. ¿Solamente cuándo? Cuando tenga síntomas. ¿Sí? Cuando tenga síntomas. Pero si tu paciente ya está en step 3, ahí sí tiene que usar todos los días. Una en la mañana, una en la noche. Y si está en step 4, tiene que tomar 2 inhalaciones en la mañana, una inhalación en la noche, ¿sí? Y si es un step 5, el más severo, ya lo tienes que referir para que le den un tratamiento de acuerdo a su fenotipo, ¿sí? Para asma severo. Muy bien. Entonces, ven que acá dice Step 3 MART, Step 4 MART, Air Only, ¿no? Acá nos detalla un poco mejor qué es cada uno de estos, ¿no? Entonces, si tú vas a utilizar en niños de 6 a 11, en adolescentes y en adultos. Solo nos vamos a quedar en adultos, ¿sí? En adultos, por ejemplo, si utilizas la asociación de budesonida-formoterol, el Step 1, el Air Only, y el Step 2, Air Only, es solamente una inhalación de este producto de acuerdo a la necesidad, cuando lo necesite, no todos los días, ¿sí? En el Step 3 es una inhalación 2 veces al día o una vez al día. Y en el caso de un Step 4 o 5 de MART, es 2 inhalaciones en el día, ¿sí? Más 1 de acuerdo a necesidad. Ahora, en el track 2, vamos a regresar acá. En el track 1, que es el preferido, combina corticoide inhalado con formoterol. ¿Sí? Corticoide inhalado con formoterol. Y en el track 2, que es alternativo, ¿sí? Voy a utilizar lo siguiente. ¿Sí? Una dosis baja de corticoide inhalado. Una dosis baja de corticoide inhalado. ¿No? En el step 1. Y un salbutamol, un SAB. ¿No? Un SAB. Y lo mismo que en el caso anterior, de acuerdo a necesidad. ¿Sí? Entonces, la mayoría de nosotros, ¿sí? Los que trabajamos, por ejemplo en mi caso, que trabajamos en el MINSA, utilizamos track 2. ¿Por qué? Porque no tenemos el combinado, pero tenemos el que viene por separado. ¿Qué es lo único que te da, por ejemplo, el CIS? Ya nos da budesonida de cuando en cuando, pero se acaba súper rápido, pero solo nos da beclometasona como corticoide y nos da salbutamol como SAB. No tenemos más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si mi paciente termina un step 1, le voy a dar su dosis baja de corticoide y su salbutamol de acuerdo a necesidad. O sea, si le digo, ¿sabes qué? Si tienes síntomas, utilizas el inhalador. Si no, no lo utilizas. Si está en el step 2, ¿qué le digo? Usa todos los días tu corticoide. Usa todos los días tu corticoide. ¿Sí? Y si es que tienes síntomas, utiliza tu SAB. ¿Sí? Entonces a mi paciente de step 2 le digo, usa tu corticoide de dosis bajas y
tu salbutamol a necesidad. Si ya está en mi step 3, ¿qué le digo? Sigue utilizando tu corticoide a dosis bajas, pero ya no utilices salbutamol. Utiliza un formoterol, un LABA, ¿no? Un beta-2 agonista de acción larga. Y si está en step 4, sigo manteniendo el LABA, el formoterol, pero le aumento la dosis al corticoide inhalado, le doy dosis media. Y si está en step 5, hago lo mismo, lo refiero a un experto para que le haga una evaluación de fenotipo y le dé un tratamiento más apropiado para su asma severa, ¿sí? Esto es en track 2, no es el ideal, pero es el que muchas veces vamos a terminar utilizando aquí en el Perú, ¿sí? Sobre todo en mí. Muy bien. Ahora, esto es básicamente lo mismo, ¿sí? Esto es para niños de 6 a 11 años, esto es para niños de 6 a 11 años, o sea, pues si tienen un paciente más pequeñito, ¿sí? Repetimos lo mismo, acá ya no hay tracks, es una única forma de manejarlo los pequeñines, ¿sí? Si mi paciente está en el step 1, ¿sí? Si está en step 1, le puedo dar solamente antiinflamatorios, ¿sí? Le puedo dar dosis bajas de corticoides asociados a formoterol o le puedo dar dosis bajas de corticoide y aparte salbutamol, ¿sí? Y todo esto de acuerdo a necesidad, no todos los días, sino solamente cuando el niño tenga síntomas. Si mi paciente termina en step 2, le voy a dar dosis diaria de corticoides inhalados asociados a salbutamol en caso de que necesite. Si está en el step 3, le voy a dar dosis media de corticoide, ¿sí? Y el salbutamol, de acuerdo a necesidad, o le puedo dar también dosis bajas de corticoide asociados a LABA, pero ojo, en un mismo inhalador. O le puedo dar dosis bajas de corticoide con formoterol en estrategia MART, ¿sí? Y en el step 4, si el paciente ya está un poquito más complicado, le voy a dar dosis media de corticoide con LABA, ¿sí? O le puedo dar dosis bajas de corticoide inhalado con formoterol, o lo puedo referir a un experto. Y en el track 5 lo tengo que referir a un experto, ¿sí? Y mientras tanto le puedo dar corticoides a dosis altas, inhalados, obviamente, y beta-2 agonistas de acción LABA. Muy bien. Solamente quiero aclararle algo para que no se confundan, ¿sí? Porque de repente, cuando ya estén estudiando un poquito esto, para el examen los puede llevar a confusión. Vamos a dar un poquito de su nota para que me entiendan esa parte. Voy a explicar. Alguien podría decir, doctor, si aquí dice que puede ser dosis bajas de ICS más LABA, ¿por qué acá dice dosis bajas de ICS más formoterol si formoterol es un LABA? ¿Por qué? Formoterol es un LABA. ¿Por qué dicen, en el step 3 le puedes dar dosis media de corticoide, o le puedes dar dosis baja de corticoide más LABA, o le puedes dar dosis bajas de corticoide con formoterol para mantenimiento y alivio? En estrategia MART todavía, para complicar más la cosa. Les voy a traducir esto al castellano, ¿ya? Bueno, no al castellano, a entenderlo, ¿ya? Dosis bajas medias de corticoide, más adelante lo vamos a ver. Cuando tú utilices un corticoide, vamos a tener dosis baja, dosis media, dosis alta, ¿sí? Lo segundo, me dice dosis bajas de corticoide más LABA y dosis bajas de corticoide o formoterol. Aquí viene el tema. ¿Por qué hacen esa división? Porque se hizo un estudio,
en el cual querían probar la eficacia de todos los beta-2 agonistas de acción larga en combinación con corticoides. Y encontraron que la asociación de formoterol con un corticoide inhalado es muy superior que cualquier otro beta-2 agonista de acción larga. Por esa razón es que lo ponen por separado. ¿Por qué? Porque encontraron que el formoterol asociado en un mismo inhalador con un corticoide es más potente que cualquier otro LABA asociado a corticoide. ¿Se entiende? Por eso es que lo ponen como que en un ítem diferente, como que si el formoterol no fuera un LABA. Lo ponen como que si no fuera un LABA, ¿por qué? Porque en los estudios encontraron que tiene muchísimo más potencia. Y para recordar nuevamente, ¿qué es la estrategia MART? ¿Y por qué le ponen I? ¿Por qué? Porque si al niño yo le doy este tratamiento, ojo, esto que le estoy explicando aplica para el adulto también, ¿ah? Si yo le digo, a ver, voy a optar por la decisión de darle dosis media de corticoide, ¿solo le doy eso o le doy algo más? ¿Solo le doy eso de tratamiento, no le doy nada más? Le tengo que dar su salbutamol de rescate. Si le doy dosis bajas de corticoide más un LABA, ¿solamente le doy eso o le doy algo más? También le tengo que dar su salbutamol de rescate. Eso lo utilizará todos los días y aparte le dejo, oye, si es que algún día estás corriendo y sientes que te falta el aire, usa el salbutamol. Pero, ¿qué es la estrategia MART? Es que yo no le doy otro inhalador. Con su budesonide y formoterol le digo, mira, esto vas a usar todos los días. Y te voy a dar estrategia MART. ¿Qué es estrategia MART? Que si sientes que te falta el aire, este mismo que utilizan todos los días, dale una jaladita. Eso es. ¿Ahora sí entendieron un poquito mejor? ¿Ya? Eso es lo que se refiere a MART. Entonces, por eso hacen la división en cada uno. Muy bien. Entonces, vamos a regresar porque ya no vamos a volver aquí, ¿sí? Ya no vamos a volver aquí. Tenemos mi track 1, mi track 2. ¿Ya? Si quieren resumirlo, va a sonar feo, lo sé, pero ya, mi track 2 si no tengo plata, mi track 1 si tengo plata. ¿Ya? Pero si viviéramos en un mundo ideal, todos deberían irnos a track 1. ¿Cuál es la diferencia entre track 1 y track 2? Es que track 1 fusiona los dos primeros steps, les dan lo mismo. Otra razón más para preferirlo, ¿no? Es mejor que me aprenda 3 cositas a que me aprenda 4, es más sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué le voy a dar a los steps 1 y 2? Al step 1 y 2. ¿Terapia todos los días o solo cuando tenga síntomas? Solo cuando tenga síntomas. ¿A partir de qué paso, de qué step le doy todos los días? A partir del step de pregunta de examen. ¿Sí? A partir del step de recién voy a dar dosis todos los días. ¿Sí? Y en el step 3, ¿qué voy a dar? Dosis bajas de formoterol más corticoide inhalado. Dosis bajas de formoterol más corticoide inhalado. En el step 4, ¿qué voy a dar? Dosis medias de formoterol con corticoide inhalado. Y en el step 5 lo mando al especial. Básico. Step 1, 2, de acuerdo a necesidad. Step 3, formoterol, corticoide, dosis bajas. Step 4, corticoide, formoterol, dosis bajas. ¿Le daré salbutamol? Depende. Si yo decido utilizar estrategia MART, no. Pero si no decido utilizar estrategia MART, sí, le tengo que dar salbutamol. ¿Para qué? Para las exacerbaciones. ¿Sí? Muy bien. Y si me voy a mi track 2, en el step 1, ¿qué voy a darle? De acuerdo a necesidad. Solamente cuando necesite utilizar el fármaco. ¿Sí? ¿Y qué le voy a dar? Le voy a dar un corticoide inhalado, ¿sí? O
No, un corticoide inhalado más un SABA, pero solo cuando necesite. O sea, salbutamol con beclometasona. En el step 2, ¿ya le tengo que dar todos los días? Sí. Entonces, pregunta de examen. Si yo voy con el track 1, ¿a partir de qué step le doy tratamiento diario? A partir del step 3. Pero si me voy con el track 2, ¿a partir de cuándo le daré terapia todos los días? A partir del step 2. ¿Y qué le voy a dar en el step 2? Corticoide inhalado a dosis bajas. ¿Más qué? Más su salbutamol por si tiene síntomas. En el step 3, ¿qué le voy a dar? Dosis bajas de corticoide más LABA. Cualquier LABA que no sea formoterol. Ojo, cualquier LABA que no sea formoterol. Y en el step 4 le voy a dar dosis bajas, medias, perdón, de corticoide más LABA. Es sencillo. ¿Sí? ¿Existirá un paciente en track 2 con formoterol de tratamiento? Pregunta de examen, ¿verdadero o falso? ¿Existirá un paciente en track 2 en tratamiento con formoterol? No, porque si tiene plata para comprarse el formoterol, le tengo que dar track 1. Track 1 es sí o sí formoterol. Puede ir, tiene que ir sí o sí formoterol. Y en track 2 va cuando no tengo formoterol, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, ahora sí vamos a ver qué rayos significa LABA, ICS, todas esas cosas, dosis media, dosis altas. ¿Cómo es toda esta cosa? ¿Sí? Sí, exactamente. Buena pregunta de su compañera. En el step 3 y en el step 4, ¿lo asocio a salbutamol? ¿Sí o no? Depende. Depende. En el track 2, Sí. ¿sí o no? Sí. Sí, siempre sí. En el track 1, depende. Si voy por estrategia MAR, si me dicen está en estrategia MAR, no le doy salbutamol. Pero si no está en estrategia MAR, sí le doy salbutamol. Porque en el MAR, ¿cuál se vuelve la terapia de rescate? El mismo corticoide con formoterol se vuelve terapia de rescate. ¿Ok? Muy bien. Y acá están los corticoides, ¿sí? Tenemos beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluticasona, mometasona, ¿ya? ¿Cuáles son los que tienen que utilizar? Bueno, les he hecho este cuadro de resumen para que sea más fácil, ¿ya? Entonces, del cuadrito estudio. Está su presentación, como viene el fármaco, ¿sí? Como viene el fármaco. Y está su dosis. Dosis baja, dosis media y dosis alta. ¿Sí? Dosis bajas, dosis medias, dosis altas. Entonces, dependiendo del step en el que está mi paciente, yo decidiré darle beclometasona 200 o beclometasona 500 o beclometasona 1000. ¿Sí? El otro que hay que repasar bien es este, me olvidé de colocarlo, el segundo, beclometasona en DPI, ¿ya? También es importante. ¿Qué significa este numerito al lado, en azul, que les he puesto? Las veces en el día, ¿ya? Si van a usar beclo, es cada 12. Si van a utilizar fluticasona, es una vez al día. Si van a utilizar budesonida, 2 veces al día. Y si van a utilizar ciclesonida, es 2 veces al día. Ya el numerito azul es la frecuencia en el día, ¿sí? Cada 2 horas, por ejemplo. Muy bien. Vamos a ver ahora mis LABAs, ¿no? ¿Cuál es el LABA más potente? Formoterol, ¿sí? 12 microgramos cada 12 horas es la dosis habitual, pero no es el único, como vimos. También tenemos salmeterol, que es el que más tenemos aquí en Perú. De los LABAs, el que más tenemos disponible es el salmeterol, ¿sí? Pero también tenemos indacaterol, olodaterol y bilanterol, ¿ya? Este es un nombrecito de marca. ¿Cuál es la dosis recomendada? Tenemos
también a broncodilatadores de acción combinados, ¿sí? Algunos combinados que vamos a ver aquí. Los LAMAs también son importantes, entran dentro del tratamiento. ¿Los LAMAs qué son? Antimuscarínicos de acción larga. Pero también tenemos SAMAs, que son los antimuscarínicos de acción corta, ¿sí? De acción corta, que tenemos al bromuro de hipatropio, ¿ya? En el contexto de asma vamos a tener a los LAMAs, que son los de larga duración. El más popular en nuestro medio, el primero, el tiotropio, ¿sí? Que vienen dos presentaciones, 5 microgramos cada 24 y 18 microgramos cada 24, ¿sí? Y finalmente, en el cuadro de la parte de abajo tenemos las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fluticasona con salmoterol, ¿sí? Y abajo los que son más top, ¿no? Budesonida con formoterol, que tiene el formoterol, que les dije que es más potente, es un muy buen fármaco. Y la mometasona formoterol, ¿sí? La mometasona formoterol. Está su dosis diaria recomendada, ¿sí? De ambos, budesonida, formoterol, vienen los dos productos en un mismo inhalador. O sea, ya no tenemos que estar utilizando dos cartuchos diferentes, ¿sí? Ahora, mi paciente toda la vida va a estar en Step 4, por ejemplo, si es que lo encontré en Step 4, ¿lo voy a tener toda la vida en Step 4? No. ¿Cada cuánto tengo que evaluar si le cambio el tratamiento? Cada 2 a 3 meses. Entonces, cada 2 a 3 meses voy a considerar, ¿sí?, reducir, pasarlo de Step 4 a Step 3, por ejemplo, si durante estos 3 meses o más el paciente ha tenido una función pulmonar bien controlada, ¿sí? Si el paciente idealmente el paciente no debe haber tenido exacerbaciones, ¿sí? No debe haber tenido limitación del flujo aéreo, ¿ya? Así sí le puedes bajar, pero si sí hay una opción de bajar, pero con supervisión muy estricta, ¿sí? Pero entonces de preferencia, no. De preferencia que estos 3 meses mi paciente haya estado estable, que no haya tenido exacerbaciones, ¿sí? En el año previo, ¿sí? Y que no tenga limitación al flujo de aire, ¿ya? El paciente, cuando yo decida bajarlo, no puede estar cursando una infección respiratoria, ¿sí? No puede estar de viaje o haber llegado recientemente de viaje, o que vaya a tomar un viaje en los próximos días y que no esté embarazada, ¿sí? Y que no esté embarazada. Hay que disminuir la dosis de corticoide de un 25 a un 50% nada más, ¿sí? En intervalos de 3 meses, no disminuir de manera muy abrupta. Muy bien, ahora ya hemos terminado lo que es el manejo de asma y hemos visto cómo aquí tienen los inhaladores y vamos a entrar a la parte final, ¿sí? Ya nos quedan a la hora. ¿Cómo manejo una exacerbación de asma, ¿sí?, en el contexto del primer nivel? ¿Sí? En el contexto del primer nivel. Voy a evaluar a mi paciente y voy a ver si mi paciente tiene una exacerbación leve, una exacerbación moderada y una exacerbación severa o que pone compromiso su vida, ¿sí? ¿Cuándo será leve? ¿Cuándo será una exacerbación leve? ¿Ya? Cuando tiene todo de los siguientes, ¿ya? Habla en palabras, pero lento, ¿sí? Puede echarse y no luce agitado, ¿sí? La frecuencia respiratoria va a estar normal o levemente elevada.
no usa músculos accesorios, no hay silbido expiratorio, ¿sí? El aire entra normal, la saturación está más de 94, el PEF está más de 70%, ¿ya? ¿Cuándo será moderado? Moderado es si mi paciente solo habla frases cortas, porque tiene que interrumpir su forma de hablar para tomar aire, ¿sí? Cuando te dice que no se siente cómodo echado, que prefiere estar sentado, ¿sí? Pero no está agitado, ¿sí? Simplemente te dice, no, me siento más cómodo estando sentado, no echado, ¿ya? La frecuencia respiratoria está alta, pero no más de 30, ¿sí? No más de 30, hasta 30. Ya está usando músculos accesorios. Ya hay ruidos expiratorios, silbido expiratorio. Ya el paciente refiere que siente que no entra el aire, ¿sí? Su saturación llega hasta 92% y el PEF está entre 50 y 70%. Y será una exacerbación severa, ¿sí? Si el paciente tiene dificultad para hablar, para tomar o para echarse, no puede hacer, ¿sí? El oxígeno está menos de 92%, a partir de 91. La frecuencia respiratoria está más de 30, ¿ya? Hay un tórax silente, ¿sí? O sea, en vez de escuchar sibilantes, ¿qué escucho? Nada, ¿sí? El PEF está menos de 50. Y si aparte de todo esto, mi paciente está adormitado, está confuso o está cianótico, ese paciente en cualquier momento puede fallecer. Si mi paciente está adormitado, confundido o cianótico, hay que tener cuidado, en cualquier momento puede fallecer. Si me encuentro aquí en rojito, ¿qué tengo que hacer? Alistar mi ambulancia y llevármelo inmediatamente al paciente, ¿sí? Si de repente el paciente está haciendo una reacción anafiláctica y eso le exacerbó el asma, ¿qué tengo que administrarle? Ya vimos, shock anafiláctico, ¿cuál es el tratamiento? O anafilaxia, ¿cuál es el tratamiento? Adrenalina, le tengo que poner adrenalina, ¿sí? Inmediatamente. ¿Qué tengo que hacer mientras estoy en la ambulancia, ¿sí? O si no tienen ambulancia en su caballo o su burrito, ¿ya? Le tienen que dar salbutamol de 6 a 10 puffs, ¿sí? Salbutamol de 6 a 10 puffs. Y repiten los 6 a 10 puffs cada 20 a 30 minutos, ¿sí? Si tienen bromuro de hipatropio, le van a dar adicionalmente al salbutamol 4 puffs, ¿sí? 4 puffs. Hay que darle oxígeno para mantener saturación entre 92 y 95 y hay que darle corticoides sistémicos, endovenosos, hidrocortisona, ¿sí? Eso en caso hace algo severo. En caso que sea moderado, ¿qué tengo que hacer? Le voy a dar salbutamol de 4 a 6 puffs, ¿sí? De 4 a 6 puffs cada 20 a 30 minutos. Si tengo bromuro de hipatropio, le voy a dar 4 puffs de hipatropio, también cada vez luego del salbutamol, ¿sí? Y le voy a dar corticoides, pero por vía oral. Mucho ojo, ¿sí? Recuerden bien en qué caso uso endovenoso corticoide y en qué caso uso corticoide por vía oral. Y si es una exacerbación leve, ¿qué le voy a dar? Salbutamol 4 puffs, ¿sí? O le puedo dar formoterol con budesonida, dependiendo en qué traque esté, 2 puffs, si es que voy a utilizar formoterol, y le puedo repetir en 30 a 60 minutos de acuerdo a la evolución. Luego, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que examinar a la hora, mi paciente. ¿Sí? Lo tengo que examinar a la hora para ver cómo está. Si hay mejoría, tengo que ver si ya le puedo dar de alta. ¿Cuándo le daré de alta? Si los síntomas y signos han mejorado, ¿sí? Y ya se encuentra cumpliendo los criterios de una exacerbación leve. Si está saturando más de 92, si el PEF ha mejorado y ya está más de 70%, y si el paciente puede ser manejado en casa, le doy de alta, ¿sí? Y antes de darle de alta, tengo que estar seguro de que efectivamente, si es asma, ¿sí? Tengo que iniciarle corticoides, ¿sí? Tengo que iniciarle corticoides o tengo que aumentarle la dosis, ¿ya?
Si es que es necesario, le voy a dar salbutamol, ¿sí? Si es que no lo usa, le puedo dar salbutamol. Tengo que reforzar la técnica en inhalación y reforzar la adherencia al tratamiento, ¿sí? Tengo que continuar con los corticoides por vía oral, OCS, corticoides por vía oral, ¿sí? Tengo que hacerle un control en adultos entre los 2 a 7 días y en el caso sea un niño entre los 2 a 5 días. ¿Sí? Y luego le voy a hacer un seguimiento, ¿no? A mi paciente. Ahora, si estoy ya no en mi primer nivel, si estoy en un hospital, ¿sí? En un hospital tengo que ver, ¿no? Tengo que ver, ¿los síntomas son relacionados al asma o puede haber otra causa de esta exacerbación? Como por ejemplo, ¿en qué tengo que pensar? Neumotórax, una anafilaxis, una obstrucción laringe inducible, neumonía, falla cardíaca aguda y embolismo pulmonar. ¿Sí? Que van a ser mis diagnósticos diferenciales de mi crisis asmática. ¿Sí? Tengo que ver qué tratamiento está recibiendo este paciente. ¿Sí? Y tengo que ver si es que tiene compromiso de conciencia, está adormitado, presenta confusión, está cianótico o tiene tórax silente. ¿Sí? Entonces agarro mi estetoscopio, le pido que respire. Si no escucho ningún sibilante, más bien siento que el murmullo no pasa, ¿eso es bueno o malo? Malísimo. ¿Sí? Este paciente está en compromiso su vida, tengo que entrar tratamiento inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Ya no PAPs, tengo que nebulizar. Tengo que nebulizar a mi paciente. ¿Sí? ¿Y con qué se nebuliza? Habitualmente con salbutamol. ¿Cómo viene el salbutamol para nebulización? En gotas. ¿Sí? En gotas. La dosis de salbutamol, o bueno, la presentación, mejor dicho, del salbutamol en gotas es 5 miligramos por mililitro. ¿Sí? Recuerden que viene en gotero. Entonces, ¿sí han visto un frasco de inhalación, no? ¿Cómo es? Es como un frasquito que viene conectado a una máscara de oxígeno. Entonces ahí le echan las gotitas, ¿no? Entonces ya saben, 20 gotas, ¿cuántos miligramos tiene? 5 miligramos, ¿sí? Porque es 5 miligramos por mililitro, ¿sí? Entonces lo que habitualmente utilizamos es 5 miligramos en promedio, ¿sí? 5 miligramos en promedio, o sea, más o menos 20 gotas. Eso en el adulto, ¿no? Le bajamos un poquito más la dosis en el niño. Lo que hacemos en el niño habitualmente es le duplicamos su dosis, su goteo por peso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si el niño pesa 50 kilos, ¿cuántas gotas le corresponde? 10. Si pesa 40, 8. Si pesa 30, 6. Si pesa 20, 4. Le duplicamos más o menos su peso en dosis, ¿ya? Y en el adulto aproximadamente 20. ¿Sí? ¿Qué tenemos que darle? Bromuro de hipatropio también. El bromuro de hipatropio en PAPs. Oxígeno, corticoides sistémicos. Y le damos epinefrina si es que esta crisis ha sido desencadenada por una anafilaxis. ¿Ya? Tenemos que llamar a UCI o anestesia porque de repente mi paciente hay que intubarlo. ¿Sí? Hay que establecerle una vía endovenosa, hay que darle oxígeno por máscara reservorio, hay que darle sulfato de magnesio al paciente por vía endovenosa, una ampolla, pedir urgentemente una placa de rayos X, monitorizarlo, ¿ya? Pero si no tiene ninguna de estas cosas feas, voy a evaluar la severidad del paciente, ¿sí? Para ver si es una presentación leve, moderada, severa. Ya hemos visto en el cuadro anterior, ¿sí? Esto ya lo van a leer ustedes. Cuándo es leve, cuándo es moderado, cuándo es severo. ¿Qué tratamiento le voy a iniciar en caso sea leve y en caso yo esté en el hospital? ¿Sí? Si es leve, le voy a dar salbutamol 4 PAPs. ¿Sí? O budesonida con formoterol 2 PAPs. Veo la respuesta y si necesita le repito a los 30 y 60 minutos. ¿Sí? Si no es leve, es moderado, le voy a dar ya no 4, sino
4 a 6 puffs de salbutamol. Y ya no solo salbutamol, también le agrego ipatropio, 4 puffs, inmediatamente después del salbutamol, ¿sí? O lo puedo nebulizar. ¿Con cuánto de salbutamol? Con 2.5. ¿Cuántas gotas es? Ajá. ¿Cuántas gotas será entonces? Si es leve, si es moderado. 10 gotas. ¿Sí? 10 gotas. ¿Ya? Bromuro de ipatropio no tenemos nosotros en Perú en nebulización. Lo damos en inhalador. Esta 0.25, ¿sí? Más o menos equivale aproximadamente a 4 puffs de ipatropio, ¿sí? Lo puedo repetir hasta 3 veces separados por 20 a 30 minutos y le inicio corticosteroides sistémicos, ¿sí? Y si es una exacerbación severa, le voy a dar ya no salbutamol 4 a 6, sino 6 a 10, asociado a 4 puffs de bromuro de ipatropio. O salbutamol, ¿y a cuántas gotas en esta vez? 20. En esta oportunidad, 20 gotas, ¿sí? ¿Cada cuánto lo voy a nebulizar? 3 veces separadas por 20 a 30 minutos. Le voy a dar oxígeno, le voy a dar corticoides, voy a considerar darle sulfato de magnesio, ¿sí? Si después de esto mi paciente empeora, tengo que ver si no hay otra causa de la exacerbación, ¿sí? Darle salbutamol y ipatropio extra, ¿sí? Pero monitorizar por la intoxicación por SABA. ¿Qué puede provocar los SABAs en exceso? ¿Quién es? Espera, ya. ¿Qué pasa? Ustedes, ¿quieren saber bien eso? Ya, taquicardia, pero hay algo más importante que lo hemos visto. Se puede morir. Chicas, hipocalemia. Hipocalemia, ¿sí? Los SABAs se usan en el contexto del tratamiento de la hipercalemia. Entonces me provocan hipocalemia, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Considero pasarlo a UCI, sí, pasarlo a UCI. Si la respuesta es parcial, tengo que continuar su monitoreo, darle salbutamol adicional, ¿sí? Darle adicional bromuro ipatropio y darle corticoides si es que aún no se los inicia, ¿sí? Evaluar cada hora, ¿sí? En el cual voy a evaluar la saturación, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, la entrada de aire, la función pulmonar, un score clínico si tiene menos de 18 años. Si hay mejoría del paciente y ya no necesita más SABAs, tengo que evaluar si le puedo dar de alta, ¿sí? ¿Cuándo decidiré darle de alta? Si el paciente ha mejorado mucho sus síntomas y sus signos, ¿sí? Está dentro de los criterios de exacerbación leve por un mínimo de 1 a 2 horas, ¿sí? Si está saturando normal, más de 92, si tiene un PEF o un BEF más del 70% y tiene recursos adecuados en casa para continuar el tratamiento, le doy de alta. Y al darle de alta, le tengo que dar su corticoide inhalado, o iniciarle, o aumentarle la dosis. Los corticoides orales, ¿cómo le voy a dar? Le voy a dar de 5 a 7 días. ¿Qué corticoide? Prednisona o su equivalente, 40 o 50 miligramos al día, ¿sí? En el caso de adultos, 5 a 7 días, 50 miligramos. O su equivalente. Y si es niño, 3 a 5 días de corticoide a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día con un máximo de dosis de 40 miligramos al día, ¿sí? Le voy a dar por estos 5 a 7 días en el adulto o 3 a 5 días en el niño y luego le voy a ir desescalando la dosis, bajando la dosis progresivamente. Después de estos 7 días le puedo ir reduciendo la dosis de manera escalonada cada 3 días, ¿sí? Se va reduciendo la dosis a la mitad cada 3 días hasta llegar a 5. Una vez que llegue a 5 miligramos ya le puedo suspender el tratamiento, ¿sí? Le tengo que dar medicación de alivio, o sea el salbutamol, un poco más de lo habitual, ¿sí? Va a usar un poco más de lo habitual del de alivio. Muy bien, vamos a ver en alternativas de tratamiento, ¿sí? O sea, dar tratamiento adicional si mi paciente es STEP 1 y STEP 2,
Se ha visto que si mi paciente tiene un fenotipo de asma predominantemente alérgica, le puedo dar inmunoterapia alergénica, ¿sí? Puedo utilizar Montelukast, Safirlukast y Leutón. ¿En qué contexto clínico se recomienda Montelukast? Si el paciente tiene eosinofilia. De preferencia si el paciente tiene eosinofilia, ¿sí? En el STEP 3 también puedo utilizar inmunoterapia alergénica, dosis medias de corticoide, puedo utilizar teofilina, ¿sí? O agregar una terapia triple con los LTRA. Los LTRA son los antagonistas de los leucotrienos, el Montelukast, ¿sí? Y en el paso 4 puedo agregar un LAMA, ¿no? El tiotropio. O dar la budesonida 4 veces al día. ¿Qué otras terapias más? Bueno, como ya vimos en la diapositiva anterior, la inmunoterapia alergénica, ¿sí? Que se administra de manera subcutánea o sublingual, pero sobre todo esto es restrictivo solamente para el asma con fenotipo alérgico. Eso, si le das un asma con fenotipo no alérgico, no va a tener ninguna utilidad clínica, ¿ya? El paciente se tiene que vacunar, su vacuna con la influenza, su vacuna contra el COVID. Contra el neumococo no hay suficiente evidencia, no se ha demostrado aún de manera fehaciente que una infección por neumococo vaya a desencadenar una crisis asmática, ¿sí? Tiene que tener su vacuna contra el BCR, contra la DPT, ¿sí? Se puede aplicar termoplastía bronquial como tratamiento experimental, que es aplicar radiofrecuencia en broncoscopía, o sea, metes el broncoscopio y activas radiofrecuencia para disminuir la inflamación a nivel bronquial. Se puede dar vitamina D, acitromicina en dosis bajas, ¿sí? Estamos hablando de 500 miligramos 3 veces por semana o 250 diario por 6 meses continuos. Se ve algún grado de beneficio a partir del mes 3, pero se utiliza sobre todo en casos donde la terapia habitual no responde bien. Y finalmente la terapia biológica, ¿sí? En el caso de una asma de predominio alérgico en el cual los niveles de inmunoglobulina E están en el cielo, puedo utilizar el omalizumab, que es un anti-inmunoglobulina E. Se ha evidenciado que pacientes con asma predominantemente alérgica podría mejorar, aunque los estudios son muy pequeñitos, en algo la respuesta del paciente. Lo mismo ocurre con el mepolizumab, con el dupilumab y con el tezepelumab, que están en estudio para terapias biológicas en casos de asma refractario. ¿Qué intervenciones no farmacológicas tiene que hacer a mi paciente? Le tengo que recomendar dejar de fumar, evitar exponerse al humo, tiene que realizar ejercicio, ¿sí? Tiene que realizar ejercicio. Pero doctor, eso no tiene ningún sentido porque usted en las primeras diapositivas ha dicho que el ejercicio exacerba el asma. Entonces, ¿cómo es posible que le recomiende hacer ejercicio? Sí, se recomienda, pero no es cualquier ejercicio. Al paciente le tengo que decir que haga un calentamiento previo, ¿sí? O sea, que no empiece a correr de manera brusca, sino vaya progresivamente, o que utilice SABA, salbutamol, antes de empezar a jugar su partido, por ejemplo, o que utilice el corticoide inhalado con formoterol antes de utilizar, dependiendo, ¿no? En este caso, si es que está mi paciente en track 1 y esto si es que está en track 2. Evitar alérgenos ocupacionales, no debe usar AINE en mi paciente. No es una contraindicación el uso de betabloqueadores cardioselectivos como bisoprolol, que es muy cardioselectivo de los betabloqueadores. Sin embargo, si el paciente está en una exacerbación, no es lo más adecuado. Es mejor suspender, por más que esté dando bisoprolol, en una exacerbación de asma, es mejor suspender cualquier beta. Pero si es en un asma que está compensada, es recomendable que si mi paciente necesite beta blocker, darle cardioselectivo, ¿sí? Tiene que tener una dieta alta en frutas y vegetales, evitar alérgenos de casa. No está recomendado como medida general, o sea que por ejemplo le echen sustancias para marcar ácaros a las almohadas, a las frazadas, a las sábanas, no está recomendado de rutina. Tiene que bajar de peso, ¿sí? Y tiene que evitar el estrés emocional, ¿sí? Entonces, el cuadro de una exacerbación asmática es muy complejo, ¿sí? Sin embargo, solamente el 3.7% de pacientes con asma van a ser un asma severo. Entonces, la mayoría de casos que vamos a ver son leves, ¿sí? Muy bien. Este es
Sigamos con el caso clínico, ¿sí? Vamos a regresar al caso clínico en los últimos 5 minutos que nos quedan. Y ahora sí ustedes los van a resolver. Miren aquí. Ya, está el adolescente, ¿sí? Pueden haber sido ustedes hace unos cuantos añitos. ¿Ya? 15 años, van por emergencia con su mami, dificultad respiratoria. Tiene todo esto. ¿Qué tenemos que preguntar en un paciente con asma? Ahora sí, ya vamos a hacerlo enfocado. Porque tengo que ver todo. Si es que estoy sospechando en asma, ¿por qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que ver? Síntomas diarios. ¿Cuántos? Sí, antecedentes para ver si este es predominantemente alérgico o no. ¿Es predominantemente alérgica? ¿Por qué? Tenía dermatitis atópica. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas cardinales del asma? Tos. ¿Tiene tos? Sí. ¿Es recurrente? Sí. Hace 2 años, episodios similares. ¿Y por qué se exacerban? Cambio de clima, ejercicio físico, exponer de algo. O sea, sí, hay exacerbaciones desencadenadas por algo. Tos. ¿Qué más? ¿Ah? Disnea. ¿Prefiere disnea? Falta de aire, ¿no? Otro síntoma cardinal, opresión torácica. ¿Tiene opresión torácica? Sí, el pecho. Sensación de pecho apretado, que es muy diferente que dolor. Más bien, si hay dolor, me aleja de la posibilidad de asma. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos cardinales? Sibilantes. Silbido en el pecho, ¿no? En este caso es un síntoma. Habría que ver más adelante si es un signo. Vemos en el examen físico y buscamos pulmones. Sibilancias expiratorias difusas bilaterales. Perfecto. Entonces, tengo mis síntomas. ¿Tiene síntomas de asma? ¿Puedo decir que es asma? ¿Qué falta? ¿Qué le pedí? ¿Qué tendríamos que hacer? Y en la espirometría nos sale lo siguiente. ¿Qué tengo que ver? El BF1. ¿Sí? ¿Cuánto tenía el BF1? 2. Y 15 minutos después de 400 microgramos, ¿cuánto tiene? 2.42. Saque su calculadora, por favor. ¿Cuánto ha mejorado el B? 18%. ¿Es asma o no es asma? ¿Cuánto necesito para que sea asma? Mayor al 12%, pero es ideal que sea más de 15. Tiene un aumento más del 18%. Obviamente en el examen están locos si les va a aparecer esto. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Síntomas clínicos. Obstrucción a la salida del aire. ¿Sí? Diagnóstico. Es un patrón obstructivo, ¿no? ¿Qué exámenes adicionales le solicitaría al paciente? ¿O qué otro es? ¿Qué más deberíamos pedir al paciente? Aparte de la espirometría, ¿qué más? Una radiografía de tórax, ¿qué más? Un hemograma, ¿qué más? ¿Ah? Gases arteriales, eso debería entrar en primera punto. Ver cómo está su PO2, ver cómo está su CAFI, ¿sí? ¿Qué más? Le pediríamos IgE, no en el contexto de urgencia, pero sí en un estudio de rutina si es que yo quiero identificar el fenotipo de la paciente, ¿no? Si me sale IgE, bingo, esta paciente tiene un asma, vale. Si me sale un IgE negativo, habría que cuestionarlo porque tiene antecedente de atopía, más tira para alérgica, habría que ver qué fenotipo es. Muy bien. ¿Qué tratamiento le damos?
todo. Ahí viene la pregunta. ¿A qué track nos vamos? Uno, ¿no? Estamos acá en la Católica, estamos pagando más de 2.000 de pesos. ¿Qué alcanza para el colegio? Nos vamos a track 1. ¿Step 1, Step 2, Step 3 o Step 4? Ya se me olvidó. Regresemos. La paciente tenía síntomas diarios. ¿Decía que tenía síntomas diarios? No me acuerdo. Ya, miren, 2 días con rinorrea, cosa y estornudos. Pero acá dice, en las últimas 8 horas, la madre que desde hace aproximadamente 2 horas, la paciente, 2 años, perdón, síntomas. ¿Sí? ¿Qué dice? Durante la infancia, 2 días con rinorrea, cosa, estornudos tras limpiar un depósito antiguo en casa. Horas después comienza con tos seca intermitente y sensación de opresión torácica. ¿Sí? En las últimas 8 horas, incremento progresivo de dificultad respiratoria. Tengo que preguntar por antecedentes, ¿no? ¿Qué antecedentes tengo que preguntar? Si se levanta en la noche. Refiere despertar nocturno por tos y sensación de pecho. Entonces, ¿se despertó en la noche? Sí, eso es algo muy importante. Basta que haya una despertada en la noche y como mínimo, ¿a qué step se tiene que ir? A step 3, exacto. Mínimo una vez. ¿Por qué, doctor? Miren acá. Aunque sea se despierta una vez en la noche, mínimo ¿a qué step se va a ir? Mínimo step 3. ¿Por qué, doctor? Porque en el step 1 y en step 2 son los pacientes que no se despiertan en la noche y que no tienen síntomas diarios. Doctor, ¿y nuestra paciente entonces a qué se iría? ¿A step 3 o a step 4? ¿De qué va a depender? De los síntomas diarios. ¿La paciente tenía síntomas diarios? No. Por tanto, ¿a qué step se va? 3. ¿Qué tratamiento recibe en step 3? Entonces, si tengo corticoide con formoterol, ¿qué le tengo que dar? Eso, corticoide con formoterol a dosis bajas. ¿Sí? Pero si no me alcanza la plata porque todo se lo lleva la cato, tengo que utilizar mi dosis bajas de beclometasona, ¿sí? Mi dosis bajas de beclometasona, ¿asociado a qué? A LABA. ¿Cuál es el LABA de lo barato? Salmeterol. El que nosotros tenemos, salmeterol. ¿Sí? El que tenemos en Perú es salmeterol, más habitual. Entonces, a mi paciente le daré beclometasona con salmeterol. ¿Sí? ¿En qué cantidad, en qué dosis va a recibir? No me acuerdo. Una en la mañana, una en la noche y una si es que necesita un adicional, ¿sí? O sea, si es que tiene síntomas. Y finalmente, eso es. Entonces, ¿por qué tendríamos que ir al paso 3? Síntomas frecuentes, despertares nocturnos, se limita la actividad y hay exacerbación. ¿Cuál es, dijimos, el preferido? El track 1 de la Gina, ¿no? ISS más formoterol, ¿sí? Ahora, ¿nosotros a qué nos vamos? ICS diario, budesonida inhalada diaria, más un salmeterol y el salbutamol como rescate. Solamente, ¿qué quiere decir PRN? Es un término farmacológico, PRN. Regresen a fármaco, tercer año. De acuerdo a necesidad. De acuerdo a necesidad. O sea, cuando necesite significa PRN. ¿Ya? Muy bien. Les he querido poner esta última diapositiva, bueno, mejor dicho, este caso clínico al final,
para que entiendan, por favor, y espero que lo hayan entendido, cuáles son los puntos más importantes de la presentación. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes de la presentación? Desde el punto de vista terapéutico, ojo, lo primero es confirmar el asma. ¿Cómo lo confirmo? Clínica espirometría. Una vez que identifiqué, tengo que ver la frecuencia de los síntomas, si despierta en la noche y si ha tenido alguna exacerbación. ¿Sí? De acuerdo a esos tres, ¿a qué me va a ayudar? A ver si voy a ir al step 1 o 2, al step 3 o al step 4. Luego de eso tengo que definir si voy con track 1 o voy con track 2. Y de acuerdo a eso, le doy finalmente el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El manejo de la exacerbación. En la exacerbación, ya dijimos, tengo que ver si es leve, moderado o severo. ¿Sí? Características del severo: salbutamol alta dosis, corticoide inhalado. En el moderado, salbutamol, ¿sí? Y corticoide por vía oral. Y en el leve, solo salbutamol sin corticoide. Si estoy en el hospital, ¿qué hago de diferente versus en el primer nivel? Nebulizo. ¿Sí? En el severo, ¿con cuántas gotas? 20 gotas. En el moderado, 10 gotas. En el leve, no es necesario nebulizar. ¿Sí? Muy bien. Espero que no se equivoquen, chicos. Nos vemos.